Ya están dispuestas aquí las sillas en un panel de debate 5 representantes de otras tantas instituciones, agentes, todos ellos del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a desgranar algunos aspectos que nos deja el informe. Están hoy con nosotros representantes de la gran empresa. Josu Imaz, director corporativo de CAF. Satoz, Josu Mesedez. También está representando a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, un miembro de esa red, Iñaki San Sebastián, director general de Tecnalia. Iñaki. Estibaliz Ernai, viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza. Del Sistema Educativo, Vicente Hacha, Mondragon Universidadeko erretoria. Y representando a la mediana empresa, aunque parte de un gran grupo internacional, Marta Ratón, directora de planta de Fuchosa Draxton Achondo. Bien, pues yo también me incorporo aquí a este set. En la siguiente media hora vamos a centrarnos en algunos aspectos de este informe Innovas de innovación. Dos aspectos fundamentalmente. El primero, hemos hablado del condicionante que puede ser la dimensión empresarial para acometer las inversiones en I+D+I. Hemos visto también, nos ha explicado Leire Bilbao, que la inversión de las medianas empresas ha superado al de las grandes empresas a partir de 2015. Es una tendencia que se observa y que esto es debido a fundamentalmente dos cuestiones. Una, primera, que hay grandes empresas que a raíz de la crisis han perdido tamaño, eso por un lado, y por otra parte que también existe una menor inversión por parte de las grandes empresas. Y en este contexto, empezando por CAF, una gran empresa, Josu, gainera zorioneko zaudete, azken egunotan albistegunak besterik ez dituzuelako jaso, atzokoa adibide, 200 milioiko kontratu berri batekin, neurri handiko enpresa bada CAF, krisi garaian ere inbertsioak egiten jarraitu duena, jakin nahi genuke, krisi garai horrek zen neurritan eragin dizueten zuei, zen neurritan inbertitu duzuen eta etorkizunera begira zeintzu diren berrikuntzan inbertsioak. Bueno, guztioi, egia da, krisi garaiak gure astindu zigula eta salmenta maila etxizala, baina azaldu dien datu inguru, badirudi salbuespenetako bat bagealaz, krisi garaian gure berrikuntzako inbertsio kopuruak eta murriztu justu kontrakoa gora pozo, sustatzeko beharra ikusten genuen ez da. Datu batzuk ematearen, azkeneko 5 urtetan. Barkatu, Josu, ganoraz entzuten duzu Josu esaten duena, ez da oso ondo entzuten horratzetik, saiatuko gara beraz mikrofono aldatzen edo... Hola, bai. Bai, hor bai. Garrate Josu nahi galdu duzu. Bueno, ez da horazak. Esaten nuen bezala, datu batzuk ematearen, azkeneko 5 urtetan, 150 milioi euro, baino gehiago inbertitu ditugu berrikuntzan, aurtengo 80 milioi euroko inbertsioko kopurutik, erdia 40 milioi berrikuntzara bideratuko dugu, eta gure planetan, urrengo urtetan, inbertsio maila hori mantentzea daukeu gutxienez. Guretzat ezinbestekoa da berrikuntzan inbertitzea. Komentatu dituzu azken aldiko berri honak, euriaz aparte kontratu desente jasotzen ari gera azken aldin, eta adibide hona da, zertik kontratu horietan saldu ditugun produktuk, orain dela 10 urte, ez zeuden gure katalogotan. Inglaterrako CBT plataformako trenak, tranbiak, azkeneko urtetan berrikuntzan inbertitu dugun diru horren emaitza ere badi, ez. Eta egia da, gure esparrun, mugikortasun nahi dagokionez, iraultza bat aia bizitzen, batez ere hirietan. Iraultza nabarmen bat, eta iraultza hortan paper nagusi bat jokatu nahi dugu, kontuan hartu baino 5 aldiz, 10 aldiz, 30 aldiz, haundigo dien enpresakin konpetitzea tokatzen zaigula, eta ezpada berrikuntza bidez, bide gutxi dau horien aurka lehiatzeko. Dauzkeu erronka ikaragarri pila bat, automatizazio ingurun, señalizazioa, ibilgailu automatikok, autobus automatikok, tren automatikok, digitalizazio arloan noski, bai prozesuei eta bai produktuei aplikatuta, energia arloan akumulazioa, bateriak, ibilgailuen elektrifikazioa, hainbat eta hainbat erronka dauzkeu, urtetako lana eskatuko digutenak, eta berrikuntzan egin beharreko esfortzua hor mantenduko dugu. Beraz, produktu berriak ari da garatzen, berrikuntzan oinarrituta. Marta, ¿ha sido para vosotros condicionante la dimensión para invertir en innovación?
Pues yo realmente creo que no, ¿no? Sí creo que, bueno, pues que si perteneces a una gran empresa puedes tener pues más facilidad y acceso a recursos, a nuevas tecnologías, a conocimiento, pero creo que se lo puede sustituir, ¿no? Pues con acuerdos, con colaboraciones con universidades y con centros tecnológicos. Y pienso que hay otros factores que tienen un mayor peso específico, al menos en mi opinión, ¿no? En el caso de Fuchosa, de Draxton Achondo, bueno, nosotros pertenecemos al sector de automoción, no sé si aquí hay empresas que pertenecen a ese sector, pero en este sector, pues bueno, la innovación es como una exigencia vital, ¿no? Para ser competitivos. Entonces yo creo que esto es un factor crítico dentro de la empresa y estos factores críticos de éxito pues se incorporan, ¿no? Se incorporan dentro de la cultura, hacen que la dirección, bueno, pues estemos comprometidos y dotemos de los recursos necesarios, ¿no? Entonces puede ayudar, pero yo no creo que sea un factor crítico. Creo que hay otros factores que tienen un peso específico mayor. Iñaki, Martak aipatu ditu zentro teknologikoak, berrikuntzarako bide horretan lagun izan dituztela. Zuek zenolako bezeroen kartera daukazuen, horrekin egiten duzuen lan, zuentzat antzematen alduzue, enpresa txiki ertaina handiak desberdin mugitu direla krisi garaian eta ondoren? Egunon baitere guztioi, datu batzuk emateko teknaldiak lan egiten du urtero 2.000 edo 3.000 enpresekin gutxura bera, eta hortikan euneko 75-80 enpresa txikik dira. Eta hori noski gure sarearen islada bada, ez? Baina, diru inbertsio kopuruta begiratzen baldin badugu, ikusten dugu, enpresa txikia bakarrik euneko 40 direla ikerketako inbertsio horretan, ez? Eta ni gusten dut, benetako proiektuak aldaketa nabarmen bat dakarren proiektuak tamaino kritiko bat behar duela. Eta tamaino kritiko hori egiteko tamaina behar dela. Nik ez dut esaten tamaino hori lortzeko modu bakarra enpresaren tamaina handitzea dela, baizik badala beste moduak, baino kontuan eduki behar dugu benetako aldaketa globalki lehiakartasun bat erakarko duen proiektuak tamaina behar duela. Eta nik uste hori kontuan eduki behar dugula. Momentu honetan, tamaina handiak badauka hainbat eta hainbat oztopo, ez? Enpresa handi bat izateko. Nik nolabait oztopoiek kendu behar dugula ze lortu behar dugu denon artean eta berrikuntza erabiliz enpresa txikiak handiak bihurtzen. Kaf gehiago behar ditugu. Neurria behar du merkatuak, neurria behar du enpresak berak, neurria behar du inbersoreak. Inbersioa, finanziaketa. Beraz, neurria zentzu horretan bada, ez da horri nagusitakoa. Bixente, zuek unibertsitatean harremana daukazue jakina da enpresekin, zalantzarik ez dela, nolako harremana da hori, dauzkazue doktorando industrialak, dauzkazue proiektu partekatuak enpresekin, berrikuntzan, nolako harremana daukazue? Bueno, enpresarekin elkarlanean aritza guretzat naturala da, ADN-ean daukagulako enpresa. Garbi dago gure aktibitate nagusia gazteen formakuntza da. Eta zergatik gazte kompetenteak behar duelako Euskadin enpresak lehiakorrak izateko. Eta formakuntza hori praktikoa, erreala, berritzaia, eguneratua, eta nik uste dut importantia enpresarekin harremanak izateko, enpresa eta unibertsitateen artean garatu behar dugu formakuntza hori. Eta hortan daku adibide ona, ikasketa unibertsitario eredu duala. Hor da aukera bat enpresarekin elkarlanearen ere bai egiteko. Gainera, arrosan genezake momentu horretan Mondragon Unibertsitatea lideratzen ari dela dual formato hori. Si vamos ya más a la parte de desarrollar proyectos de investigación y de transferencia con las empresas, tanto grandes como pequeñas, para mí hay 3 elementos claves. Uno, que la empresa confíe en ti, que te cuente cuáles son sus retos tecnológicos, de innovación, etcétera, para que tú puedas alinear el desarrollo de tus conocimientos en base a esos retos que tiene la empresa, sea grande o pequeña. Segundo, que ese conocimiento que desarrollas, sin duda alguna, tiene que ser de alto nivel, porque luego las empresas tienen que competir
a nivel mundial, o sea, tiene que ser excelente de nivel internacional el conocimiento que desarrollas. Y tercero, para nosotros, muy importante para empresas grandes y pequeñas, todo ese conocimiento desarrollarlo junto con estudiantes, integrando estudiantes de grado, de posgrado, de máster y de doctorado en todos los proyectos de investigación y de transferencia, porque seguramente es la herramienta más eficiente para transferir el conocimiento a las empresas. Yo creo que un modelo así funciona mejor con las empresas grandes, pero cada vez funciona más con las empresas pequeñas que tienen claro que la innovación es su flotador, ¿no?, para salvar. Y yo creo que en ese modelo pues estamos consiguiendo que nuestra actividad de investigación y transferencia, pues más de la mitad de ella esté financiada por la parte privada. Esther Hernández, viceconsejera, desde una visión, digamos, más sistémica y programas públicos de I+D+I, ¿habéis observado vosotros cierto cambio de tendencia en las empresas, la dimensión de las empresas que acceden a esos programas o algunas dificultades que hayan planteado las empresas para acceder a esos programas públicos? Bueno, como ha dicho Leire, sí que se ha dado una realidad en el país y es que ha habido grandes empresas que han desaparecido en los últimos años, pero yo creo que sobre todo nuestro fuerte está en las medianas y en las pequeñas empresas. El mayor porcentaje lo tenemos en ese tamaño de empresa. En los programas no hemos observado un cambio en la tendencia del tamaño de las empresas. Se sigue haciendo I+D, pero sí que tenemos como reto el que esa I+D alcance, digamos, a todo el tejido empresarial. Que aquellas pequeñas empresas que todavía no han entrado en la rueda de la I+D entren no directamente igual a través de la I+D, pero sí empezando a través de la innovación tecnológica para luego dar el salto a I+D. Aparcamos el tema de la dimensión condicionante en la inversión en innovación. Nos metemos de lleno en la eficiencia, que es uno de los aspectos también que destacaba Leire Bilbao. Antes y después de la crisis seguramente haya distintas formas de enfocar la innovación, la inversión en innovación, el cómo se planifican las cosas, el cómo se desarrollan seguramente haya cambiado, y el estudio lo que nos revela es que hay una mejora de la eficiencia, quiere decir que hay mejores resultados, hay mayor valor añadido, el resultado es de mayor valor añadido y por lo tanto a una inversión más ajustada y mayores resultados, mejores resultados, por lo que la eficiencia ha mejorado. Se trata de una pregunta común para todos. Empiezo contigo, ellos otra vez. ¿Qué características se podría subrayar de esto, de la eficiencia? Bueno, ahora se oye bien. ¿Se oye bien ahora? No. Esto es usted. Vamos un paso atrás en la innovación y vamos al manual. Bueno, yo creo que la eficiencia en I+D, esto es un proceso, ¿no? Probablemente en el mundo industrial, que es el que nos aplica en CAF, hay muchísima más costumbre y hábito de hablar de la eficiencia y mejora de la eficiencia en procesos productivos, pero la eficiencia en el I+D yo pienso que es una cosa muy parecida, ¿no? Es un proceso, es un aprendizaje. Siempre tienes cosas que mejorar y nunca es suficiente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la crisis nos ha venido bien, ¿no? Pues porque con eso de hacer de la necesidad virtud, pues probablemente cuando tienes una mayor escasez de recursos, pues prestas mayor atención a cada euro que tienes que gestionar en cada ámbito de gestión de una empresa, también en la I+D, y creo que ahí pues hemos salido fortalecidos. Probablemente hacemos una gestión más rigurosa de los planes de innovación y de la ejecución de esos planes posteriormente, ¿no? Y hay un segundo punto en el que también creo que la crisis nos ha venido bien, vinculado con la eficiencia. Nosotros tenemos muy claro que no lanzamos un proyecto de innovación si no cumple dos condiciones. Una es que tenga una orientación clarísima a mercado y a aplicación concreta en producto o proceso, y otra es que tenemos que tener cierta visibilidad sobre su retorno. Ponemos dinero para que vuelva. Obviamente no todo sale bien, es algo que intentamos, y hay proyectos que quedan en vía muerta y que no llegan a éxito. Por suerte son los que menos. Antes de la crisis nos costaba más encontrar centros tecnológicos y universidades que nos acompañaran en esa orientación tan enfocada a aplicación concreta. Después de la crisis ya esto da más gusto y es más fácil encontrar
centros tecnológicos y universidades que compartan esa orientación y que estén dispuestos a colaborar en proyectos más cercanos a la aplicación y más aterrizados, digamos. Marta. Sí, bueno, yo comparto un poquito su enfoque, ¿no? Yo sí creo que hay una mayor facilidad de acceso a las nuevas tecnologías que, bueno, pues tienen un impacto importante en la innovación. Y también creo, al menos en el caso de Fuchosa, pues que hemos avanzado, ¿no?, en nuestro enfoque a la innovación. Hemos pasado de tener pues, un departamento de innovación especialista en innovación a tener un enfoque más integral, ¿no? Ahora la innovación es una competencia central y la abordamos desde diferentes aspectos, pues como ha dicho él, ¿no? Desde la dirección pues nos preocupamos por los proyectos, nos preocupamos de que estén alineados con la estrategia, de que tengan un retorno. Hemos establecido un proceso de innovación de forma que lo hemos sistematizado. Intentamos desarrollar las capacidades de las personas y bueno, hacerles competentes y prepararlos para la innovación. Lo que estamos intentando es crear una cultura pues, innovadora, ¿no?, dentro de Fuchosa. Y eso yo creo que, bueno, pues, que ayuda a la eficiencia. Iñaki. Gauza berri gutxi, es verdad, yo creo que es un proceso en el que el país ha aprendido y el conjunto del sistema ha aprendido y las empresas y los centros y las propias personas que en el día a día están haciendo el trabajo hacen las cosas mejor. Efectivamente la crisis ha ayudado y lo que dice Josu y Marta es así, ¿no? Y eso hace que con cada euro de input, ¿no?, que conseguimos un output, ¿no? Yo quizás añadiría un elemento que para mí también es clave y es que las empresas se han dado cuenta de que este tema de la I+D y la innovación ya no es una cuestión solo de modas y de que queda bonito decirlo. Como ha dicho el secretario general, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión estratégica en la empresa. Y cuando tú te juegas la vida en algo, con las cosas de comer, le prestas mucha más atención. Y yo creo que eso hace que el conjunto también sea más eficiente. Y también ha habido un cambio fundamental al que se están incorporando cada día más empresas a ser conscientes de que la supervivencia pasa por esto. Y Vicente, el focalizar cada esfuerzo que se hace en inversión a cuestiones mucho más concretas también ayuda a la eficiencia. Bueno, estando de acuerdo, ¿no?, que la innovación y la investigación es un proceso que está en mejora continua, ¿no? Yo igual añadiría otros 3 puntos de vista, ¿no? Uno, la innovación y la investigación es un proceso cuyos resultados no son a corto, ¿no?, siempre son a medio a largo plazo. Y entonces ahí lo importante no es que tengamos picos de crecimiento en inversión o picos en decrecimiento de inversión, ¿no? Yo creo que lo importante es una política sostenida de inversión. Si el ancho de esos picos no es muy grande, pues puede tener poco efecto. Entonces creo que estamos consiguiendo buenos resultados por una política mantenida en el tiempo, durante mucho tiempo, ¿no?, desde el ámbito público y el privado, de invertir en eso. Creo que hay otro aspecto que es la estrategia de especialización. Cuando priorizamos las inversiones en aquellos ámbitos donde nuestras empresas tienen más capacidades para competir fuera, ¿no?, que es el RIS3, seguramente los resultados son mejores. Y en tercer lugar, ligado con que la innovación es sí o sí, creo que también ha habido un desplazamiento de que las empresas pymes se han dado cuenta que no solamente las grandes tienen que invertir en investigación e innovación, sino incluso las grandes han contagiado a las pymes también, que si quieres sobrevivir, tú también tienes que invertir, y entonces también han mejorado sus resultados. ¿Desde el Gobierno se comparte esta visión? Sí, yo suelo decir que el incrementar la inversión en I+D es muy importante, pero el cómo se hacen las cosas también es muy importante, tanto o más que el incrementar la inversión. Y yo creo que en los últimos años, como se ha comentado, la estrategia de especialización inteligente, en la cual se han definido las prioridades estratégicas, ¿no?, 3, y luego los nichos de oportunidad, como ha dicho el secretario general, eso no nos tenemos que olvidar que se ha hecho basándonos en las fortalezas que como país, como industria, como centros tecnológicos tenemos, como centros de investigación tenemos en Euskadi. Y entonces esa focalización yo creo que nos ha ayudado a que la eficiencia de lo que se hace en ese ámbito de la I+D+I sea mayor. Por otra parte, yo creo que tenemos tanto a las empresas como a los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación bien situados, cada uno en su lugar, saben cada uno a qué tienen o hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos.
Por último, tenemos también unos programas de apoyo por parte de las instituciones a la I+D+I, que también contribuyen, y no me puedo olvidar de la parte de evaluación muy importante. No solo evaluación de los resultados de la I+D+I que se hace, sino también del impacto que esto supone. Y en eso estamos a través de un sistema de monitorización y evaluación que tenemos puesto en marcha y que bueno, pues, iremos viendo los resultados en los próximos años. Para ir cerrando este panel, se ha comentado en el análisis que ha hecho la directora general, Leire Bilbao, se ha comentado que este es un escenario que ha cambiado después de la crisis. Si bien este escenario es optimista y los niveles de inversión en I+D+I están creciendo, se están recuperando, y que también que las empresas, si bien reducen su tamaño, no parece impedimento el tamaño de las empresas para seguir innovando, de ahí que las pymes estén ganando protagonismo en la inversión. Por lo tanto, se trata de un escenario positivo, lo decía Jesús Peña también, pero no hay que caer en la autocomplacencia, ¿verdad? Porque, nos lo decía el informe, se pierden ciertas posiciones respecto a otros países de Europa, países de referencia. Por lo tanto, esto quiere decir que habrá que hacer algún esfuerzo para ser no solo una región de alta innovación, sino también líderes en innovación. Y para cerrar este panel, ya de cara al futuro, hacia 5 o 10 años vista, ¿en qué pondríais vosotros un mayor esfuerzo para ser efectivamente líderes en innovación? Bueno, yo efectivamente estoy de acuerdo en que los datos que se presentan son buenos, son positivos, marcan una tendencia al alza y hay motivos para el optimismo. Lo que pasa es que igual se me enfada la directora general, pero no es suficiente compararte con tus vecinos. No, tienes que compararte con el mejor y tienes que aspirar a ser el mejor. En todo no, obviamente, en cosas muy concretas, porque uno de los riesgos que tenemos es aspirar a ser los mejores en digitalización, en energía, en smart cities, en ámbitos que son tan amplios que pueden desenfocar el reto concreto. Por lo tanto, yendo a un resumencito, yo diría que lo que tenemos que intentar es enfocarnos muchísimo en ámbitos muy específicos, y en esos ámbitos muy específicos hay que buscar el liderazgo no doméstico, sino mundial, y eso no se puede hacer más que con un alineamiento muy fuerte entre ámbito público y ámbito privado, con una visión a medio largo plazo y con un sistema de ayudas e incentivos suficiente. Marta. Sí, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que para ser líderes tenemos que alcanzar una combinación adecuada, ¿no? Entre la tecnología y la creación de una cultura innovadora, ¿no? Dentro de la empresa, que esté alineada pues, con nuestra estrategia y enfocada a mejorar nuestra competitividad. Bueno, yo diría que en los próximos 10 años todos los agentes de la red vasca, por lo menos en nuestro caso, Mondragon Universitatea, tiene claro que tiene que ser un agente activo en el acompañamiento de la competitividad de las empresas. Eso es clarísimo para mí, que hay que seguir invirtiendo en innovación tecnológica, en investigación aplicada, y reforzar la investigación y la innovación no tecnológica, y eso hacerlo para que pueda incidir tanto en las grandes como en las pymes. Eta unibertsitatetik etorritan niretzat ere bai oso gai klabea pertsonaria. Demografiak eskatzen daudelako, nolabait zaindu behar dugu oso ondo gure gazteak, gure harrobia garbi, eta harrobia unibertsitateetan daude, bai? Orduan nik uste dut gehiago inbertitu behar dugula, baina nolabait ere bai denon artean egin behar dugu Euskadi herri erakargarriagoa, ze kanpoko talentoa ere bai, bertako talentoa oso garrantzitsua da, bertako talentoak etarako dago aurrera herri hau, baina baita ere oso importanteak kanpoko talentoa erakartzea. Iñaki. Bajo mi punto de vista, los resultados no son tan buenos. Yo lo que creo es que hay un cierto estancamiento y que aumenta el gap que tenemos con los mejores, que comentaba Josu, ¿no? Y yo creo que esos resultados no son buenos, y como tal tenemos que revisar, porque si estamos mejorando en eficiencia, lo que tenemos que hacer es seguir en esa mejora de eficiencia, pero aumentar esa inversión, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Y luego, de cara a futuro, yo lo que estoy viendo en el mundo es que al final también
no compiten las empresas o compiten los centros, sino al final compiten los sistemas, ¿no? Y lo que tenemos que trabajar, y creo que aquí en Euskadi tenemos los mimbres para hacerlo de manera realmente sencilla, es crear un sistema de ciencia, tecnología e innovación desde las universidades hasta las empresas, bien integrado, bien cohesionado, con cadenas de valor fuertes que de verdad nos permitan competir en el mundo como sistema. Y yo creo que estamos en condiciones de ser diferentes a otras regiones en ese ámbito. Y yo creo que ahí es lo que tenemos que aprovechar. Estíbaliz. Bueno, yo creo que vamos en la buena línea, pero efectivamente no podemos caer de esa posición de regiones innovadoras. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en esa colaboración público-privada, todos, empresas, centros tecnológicos, universidades, administraciones públicas, de la mano para incorporar al 100% de las empresas que tenemos en el país en la rueda de la I+D+I. Como decía Vicente, no solo la I pequeña tecnológica, sino también la no tecnológica, que también es muy importante, y alguno de los indicadores que ha puesto Leire pues nos indica que tenemos que seguir trabajando en esa línea, y así lo estamos haciendo. Y yo creo que hay que utilizar fórmulas, para conseguirlo, fórmulas innovadoras, y bueno, pues conseguir que, por ejemplo, las tractoras, las empresas medianas, traccionen de las más pequeñas para ayudarlas a entrar en esta rueda de la I+D+I. Y bueno, pues que, como he dicho antes, que las pequeñas empiecen por la innovación tecnológica para luego dar el salto a la I+D. Bueno, todas esas ideas que se nos vayan ocurriendo para que al final todos estemos en el mismo carro y podamos tirar todos hacia adelante, ¿no? Y pues para ir cerrando, me tomo la licencia de resumir algunas de las ideas que habéis lanzado en este panel de debate. Josu decía que hay que ser líderes en ámbitos específicos. Marta, que hay que promover una combinación de 3 factores. Por un lado, la tecnología, la cultura empresarial hacia la innovación, y también las personas. Vicente H. también ha hecho hincapié en las personas, por supuesto. Esan du bestalde, ikerketa teknologikoarekin jarraitu beharra, baina ez teknologikoan ere sakondu beharra dagoela, horretan unibertsitate lagun izango dela, hor baitago personen arrobi hori, ez da, Vicente? Iñaki, balio kateak sendotu behar dira beraz, eta sistema moduan leian aritu behar dugu, denok elkarrekin eta denok batera. Y Estíbaliz, hay que conseguir que todas las empresas se sumen a esa rueda de la innovación, ¿no? Que es uno de los grandes retos. Badago beraz lana egiteko oraindik, lider izateko bide horretan, con estas reflexiones. Eskerrik asko, Bostoi, Josu Imaz, director corporativo de CAF, Marta Ratón, directora de planta de Fuchos Atraxton Atxondo, Vicente H., Modro Universitateko errektorea, Iñaki San Sebastián, teknologiako zuzendari nagusia, eta teknologia berrikuntza eta lehiakortasuneko sailburuordea, Estíbaliz Ernaiz. Eskerrik asko, eta momentu zuitzat bukatu du, ez da bai da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.